Epistemología de las teorías sociales. Comprensión y explicación de los fenómenos sociales. Metodéuticas, metodologías y metateorías. De Rodolfo Rodríguez Rodríguez. Con la emergencia y consolidación de las ciencias naturales y de las tecnologías modernas se tuvieron dos momentos. Una, la gran revolución científica del siglo XVII. Dos, la consolidación decimonónica de diversos núcleos teóricos de las denominadas ciencias naturales, cuya característica es poder sustentar diversos rasgos de explicación de una teoría que se establece a partir de diversos procesos de observación o experimentación con una serie de fenómenos dados. La emergencia de una teoría es un proceso diacrónico que involucra varios elementos, como ser el ensamblaje articulado de un núcleo de principios teóricos generales, el ensamblaje subjetivo y consistente de los modelos derivados del núcleo teórico, un ámbito de aplicaciones propuestas a la dinamicidad de los sistemas onticofácticos, una comunidad comunicativa y un lapso o periodo histórico. Con la primera revolución industrial en los siglos XVIII y XIX dieron el surgimiento a sistemas socioeconómicos denominados capitalistas, dando inicio a la teoría del liberalismo económico, que será sinónimo de ciencia económica. El optimismo positivista es en el que emerge la filosofía y la sociología positivista, en el cual Comte propuso la creación de la ciencia de la sociedad a través del neologismo, derivada de la sociología, como culminación del espíritu positivo que tendrá como objeto de estudio los fenómenos sociales y de sus leyes. Buscará explicar la evolución de la humanidad y favorecer un progreso controlado de la sociedad que excluya todo posible cambio o revolución incontrolada. El optimismo cientificista se traduce en un funcionalismo metodológico. Durkheim menciona que se intenta lograr una metodología científica basada en hechos. Como en el caso de las ciencias naturales, se propone establecer un punto de partida de la sociología, los hechos sociales, y que deben ser observados y estudiados en forma sistemática y científica. El materialismo histórico surge en la primera mitad del siglo XIX, como una contrapuesta por Marx y Engels, que fue un tipo de holismo metodológico, que es a la vez una filosofía sociohistórica, una propuesta de cambio social a partir de la lucha de clases. Esta visión será la fuerza científica e ideológica del historicismo en los aspectos económicos y políticos. El dualismo metodológico es la comprensión del conocimiento hacia adentro. Este método de la comprensión es hermenéutico, pues trata de analizar de manera descriptiva y comprensiva a la realidad humana y la vida, partiendo de la conciencia histórica. La historia es comprensible partiendo de las vivencias de la conciencia personal. Dilthey afirma que la vida humana es historia y realiza una metodología que se ha denominado como dualismo metodológico, considerándose que las ciencias naturales se formulan sobre la base del método explicativo. En la sociología comprensiva, Weber desarrolla principios. La clave para entender el proceso de análisis de la realidad social es el concepto en el que la sociología debe ser una comprensión interpretativa o histórico-culturalista de la acción social. En la fenomenología, Edmund menciona establecer un programa de investigación. La propuesta integrativa de la sociología comprensiva de Weber y de la fenomenología de Edmund, lo cual surge en la primera mitad del siglo XX. El programa de investigación sociofenomenológico, iniciado por Alfred en obras como La construcción significativa del mundo social, se considera un mundo de la vida cotidiana donde los sujetos viven en una actitud natural desde el sentido común que manejan y que esa comprensión es correcta. Hans propone acercarse a los estudios humanos por medio de un tipo ontofenomenológico hermenéutico y sustentada en una apertura comprensiva del lenguaje, pues cada uno es un mundo lingüístico. Nos dice que el mundo es un mundo en cuanto se expresa en el lenguaje y el lenguaje existe en cuanto en este se representa el mundo. Así el lenguaje sintetiza dialécticamente a totalidad del sujeto cognosciente y del mundo. La teoría de la acción comunicativa se convierte en la teoría social, que enmarca tanto comprensivamente como explicativamente a todas las disciplinas sociales, incluyendo una reformulación del materialismo histórico que quedará en la teoría de la acción comunicativa. Es el fundamento cognoscitivo que hace posible la comunicatividad intersubjetiva.
En el devenir de una convulsión del siglo XX de guerras mundiales y revoluciones armadas, se produce una segunda gran revolución científica, por una parte en las ciencias naturales, con la aparición de la física cuántica en la primera mitad del siglo XX, en la cual las ciencias naturales debían ser reducidas metodológicamente a las explicativas de las ciencias físicas. Con esto se pretendía dar una ciencia unificada, con una clara influencia del empirismo lógico. Se propuso otro patrón inferencial para la investigación científica, el denominado método hipotético-deductivo de Poppers y el monológico deductivo de Hempel, donde la labor científica consiste en criticar leyes y principios de la naturaleza para reducir el número de las teorías compatibles con las observaciones experimentales de las que se dispone. La explicación científica, de acuerdo a la concepción hempeliana, menciona que una buena teoría es aquella que tuviera un cuerpo de hipótesis que cada vez sea apoyada por la evidencia empírica y que tuviese sistemáticamente relacionadas entre sí. El optimismo organicista del funcionalismo sistémico. En la segunda mitad del siglo XX se asume la biología como la nueva propuesta por medio de la cual se intenta establecer un tipo de patrón explicativo y adecuable a todas las nuevas ciencias emergentes. El problema del conocimiento ya no solo se aborda transdisciplinariamente en la filosofía y en la ciencia cognitiva, sino que para Luhmann solo puede ser resuelto por la sociología, pues todo conocimiento posible es un conocimiento social. Luhmann ha utilizado el concepto de autopoiesis para generar un nuevo programa de investigación, el de los sistemas autopoéticos, como producto de una reflexión interdisciplinaria sobre los exitosos desarrollos de otras disciplinas. Luhmann la define como la capacidad universal de todos los sistemas para producir estados propios enlazados por las operaciones propias del sistema gracias a la autoorganización. Asimismo, desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX, como exigencias propias de la estructura empresarial y burocracia creciente, sustentadoras de la segunda revolución industrial, se establecen los estándares para lograr la mayor eficacia en producción industrial. En este contexto se consolidan diversas teorías económicas de corte neoliberal que se han desenvuelto en varias escuelas denominadas como la escuela austríaca. Surge como una contrapuesta a las teorías colectivas y socialistas, centrando su epistemología y metodología en torno a la idea del individuo. Las teorías de la Escuela de Chicago han servido como fundamento a las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, instituciones que en buena medida se caracterizan por su apoyo a las tesis del libre mercado. Se puede concluir que las teorías científicas en su praxis disciplinaria muestran que las fronteras entre las ciencias sociales y las ciencias naturales son ficciones metodológicas, y la transdisciplinariedad ha permitido que emerjan y desarrollen sus núcleos teóricos discursivos. De esta integración transdisciplinaria emergen propiedades disciplinarias que no están presentes en su ciencia constituyente y que han exigido indefectiblemente una convergencia metodológica.